Nadie espera que su mundo colapse en un martes cualquiera. Pero así comenzó todo para Daniela. Una llamada. Una frase corta. Un suspiro al otro lado del teléfono. Y el suelo se deshizo bajo sus pies. Su esposo no volvería. Un accidente. Una tragedia. Un adiós sin aviso. El reloj no se detuvo, pero su vida sí. Los días siguientes fueron un eco. Su hija de 3 años pedía leche sin entender por qué mamá no respondía. La casa olía a recuerdos. La cama se volvió un abismo. Daniela no quería dormir, porque en los sueños, él aún vivía. La gente hablaba de fuerza. De fe. De seguir adelante. Pero nadie veía las noches. Los gritos ahogados en la almohada. La ausencia que se volvía física. Daniela pensó en rendirse. En desaparecer. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaban sus promesas? Fue una tarde, semanas después, que lo sintió. No fue una voz. No fue un milagro. Fue un silencio diferente. Uno que no hería. Uno que abrazaba. Sentada en el suelo del baño, con el corazón en ruinas, solo pudo decir, ayúdame, si estás ahí, solo ayúdame. Esa oración no cambió el mundo, pero cambió algo en ella. No fue fuerza. Fue esperanza. Y desde ese susurro quebrado, ¿te ha pasado? ¿Alguna vez sentiste que el mundo se rompía y no sabías cómo volver a empezar? Esta historia no es solo sobre Daniela. Es sobre todos nosotros. Sobre lo que pasa cuando la vida nos arranca algo que amamos, y solo queda el vacío. Hoy, en Cuando Dios habla, te invitamos a mirar más allá del dolor. A descubrir que incluso en el luto, en la pérdida, en la desesperación, hay un susurro. Una voz que no grita, pero que nunca se va. Porque el mismo Dios que permite que lloremos, también es quien recoge cada lágrima. Acompáñanos en esta historia llena de emoción, fe y redención. Una historia real, cruda, pero profundamente esperanzadora. Y si en algún momento te has sentido como Daniela, roto, cansado, sin rumbo, esta historia es para ti. Bocadillo de diálogo, cuéntanos en los comentarios, desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde llega esta comunidad de fe. Chincheta, suscríbete para recibir cada semana una historia nueva basada en versículos de la Biblia que hablan directo al corazón. Pulgares hacia arriba, dale like si alguna parte de esta historia toca tu alma. Teléfono móvil con flecha hacia la derecha, comparte este vídeo con alguien que necesita recordar que no está solo. Porque aquí, cuando Dios habla, algo siempre cambia. Una historia de reconstrucción. Porque a veces, Dios no evita que todo se derrumbe, pero siempre está ahí, entre los escombros, enseñándonos a levantar. El día que el silencio gritó. El café aún estaba caliente cuando sonó el teléfono. Daniela no solía responder a números desconocidos, pero algo en su interior la empujó a contestar. ¿Es usted la esposa de Alejandro Rivas? Preguntó una voz seca, mecánica, como quien ha repetido esa frase demasiadas veces. Lo que siguió fue una ráfaga de palabras, muchas de ellas sin sentido. Accidente. Carretera. Hospital. Lo sentimos. No gritó. No lloró. Solo dejó caer el teléfono. Sus piernas se doblaron solas. El suelo frío de la cocina fue lo único que la sostuvo mientras su mundo, entero, se partía en dos. En la mesa, el café humeaba. En su pecho, un silencio nuevo comenzaba a formarse. Un silencio que dolía más que cualquier ruido. Los minutos siguientes fueron un vacío. La vecina que vino a cuidar a la niña. El taxi. Las luces del hospital. La bata blanca que no quería mirarla a los ojos. Y al final, una habitación con una camilla vacía. Alejandro ya no estaba. Ni su cuerpo, ni su sonrisa, ni sus planes para el fin de semana. Solo quedaban los ecos de todo lo que ya no sería. Volvió a casa sin saber cómo. Su hija, Emma, corrió a abrazarla. ¿Papá?, preguntó, con inocencia brutal. Daniela quiso mentir. Quiso decirle que estaba de viaje. Que volvería pronto. Pero no pudo. Solo la abrazó, fuerte, y lloró por ambas. Esa noche, no durmieron. El llanto llenó cada rincón de la casa. Durante días, no pudo entrar al cuarto. Las camisas de Alejandro seguían colgadas. El perfume aún flotaba en el aire. Cada objeto era una daga. Cada recuerdo, un abismo.
Las condolencias llegaban en forma de flores que no pedía y mensajes que no quería leer. Todos decían lo mismo, fuerza. Pero nadie explicaba cómo se consigue eso cuando él. Daniela se convirtió en un fantasma. Caminaba, respondía lo justo, alimentaba a Emma como quien cumple una tarea. Pero por dentro, estaba vacía. Las noches eran peores. Cerraba los ojos y lo veía. Reía. Cantaba. Hacía planes. Luego despertaba, y todo volvía a doler. Un día, encontró una Biblia vieja entre las cosas de Alejandro. No la buscaba. Solo estaba intentando limpiar algo, mover algo, como si ordenar la casa pudiera ordenar el alma. Abrió al azar. Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, leyó. Volvió a leer. Y lloró. No porque creyera, sino porque deseaba que fuera verdad. En medio del caos, Daniela comenzó a hablarle a Dios. No con fe. No con devoción. Con rabia. Con dolor. ¿Por qué a mí?, le gritó. ¿Dónde estabas? Pero aún en sus preguntas más duras, algo pasaba. Hablarlo, dolía menos que callarlo. Las semanas pasaron lentas, como si el tiempo se negara a avanzar. Pero un día, algo cambió. No fue un milagro. Fue una vecina que trajo comida. Una amiga que se sentó a llorar con ella sin decir nada. Un desconocido que pagó una cuenta del hospital. Pequeños gestos. Pequeñas luces. Y ahí, en medio de su ruina, Daniela empezó a ver otra cosa, que incluso en la tragedia, hay hilos invisibles que nos sostienen. Que a veces, Dios no se presenta con relámpagos ni respuestas, sino con silencios que consuelan y manos que sostienen. Era el principio. No del olvido, sino del reencuentro. No de lo que fue, sino de lo que aún podía ser. El susurro entre los escombros. Daniela comenzó a caminar sin rumbo por las calles del barrio. No era una caminata para despejar la mente, sino una huida. Huía del silencio de casa, de los recuerdos que la perseguían en cada rincón, de la voz de Emma preguntando cuándo volvería papá. Pero aunque escapaba, algo la seguía, una pregunta sin respuesta. ¿Y ahora qué? Una tarde, al pasar frente a una iglesia pequeña, escuchó música. No entró. Solo se detuvo en la puerta. Alguien cantaba una vieja alabanza. Aunque no pueda ver, sé que está sobrando, se sintió ridícula por llorar por eso. Pero era inevitable. Cada palabra le atravesaba el alma como una promesa rota, o quizás como una promesa nueva. Esa noche, Daniela abrió la Biblia otra vez. No buscó respuestas. Solo compañía. El versículo que encontró esta vez fue Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, le pareció absurdo. Ella no sentía a Dios. Sentía el vacío. Pero algo dentro de ella, un susurro leve, le decía, sigue leyendo. Emma se convirtió en su razón para levantarse. La niña, con apenas 5 años, no entendía el peso de la muerte, pero entendía el lenguaje del dolor. Abrazaba a su madre sin preguntar, como si intuyera que sus brazos eran la única medicina capaz de contener el naufragio. Un día, Daniela decidió volver a la iglesia. No con fe. Con necesidad. Se sentó en la última fila, lista para salir si alguien la miraba por más de 3 segundos. Pero nadie lo hizo. Nadie la juzgó. Nadie le preguntó nada. Y eso, en ese momento, fue el mayor acto de amor. Durante el servicio, el pastor habló de Job. De todo lo que perdió. De cómo maldijo el día en que nació. Daniela se estremeció. Por fin alguien hablaba del dolor sin disfrazarlo de flores. Por primera vez, sintió que no estaba sola en su ruina. Que incluso en la Biblia, había lágrimas como las suyas. Al terminar, una anciana se le acercó y le dijo, Dios no te dejó, hija. Solo está en silencio, porque está trabajando en tu reconstrucción. Daniela no respondió. Pero esa frase se le quedó clavada como una semilla. Y las semillas, incluso bajo escombros, encuentran la manera de brotar. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de esperanza y recaída. A veces, Daniela se sentía fuerte. Otras, caía en la desesperación. Pero ya no caía sola. Había encontrado un lugar, una comunidad, un respiro. Y en medio de todo, algo aún más poderoso, una oración sincera. Ya no pedía respuestas. Pedía compañía. Pedía fuerzas. Y a su manera,
sentía que alguien la escuchaba. No como un trueno. No como un milagro inmediato. Sino como un susurro entre los escombros. Un eco suave que le decía, todavía no has terminado. Entonces lo entendió, su historia no había terminado con la muerte de Alejandro. Solo había comenzado un nuevo capítulo. Uno donde el dolor no era el enemigo, sino el maestro. Y aunque no sabía cómo seguir, ya no quería rendirse. Porque si Dios aún estaba con ella, entonces quizás, todavía había algo por reconstruir. Entre las ruinas, una semilla. Daniela comenzó a notar pequeñas cosas. No milagros estruendosos, ni cambios radicales. Apenas gestos. Una vecina que dejaba pan en su puerta sin decir palabra. Un mensaje de una antigua amiga que decía, no sé por qué, pero pensé en ti hoy. Detalles mínimos, pero suficientes para no sentirse invisible. Una tarde, mientras limpiaba el armario de Alejandro, encontró una carta. No estaba sellada. Era solo una hoja doblada con su nombre escrito a mano. Por si algún día ya no estoy, decía al principio. Daniela tembló. Sentía que sus manos sostenían el eco de una despedida que no había escuchado. Y, sin embargo, allí estaba, la voz de su esposo desde el otro lado del tiempo. La carta no hablaba de muerte. Hablaba de amor. De sueños. De fe. Alejandro escribía que, si algún día ella quedaba sola, recordara que nunca lo estaría. Que Dios la amaba más que él mismo podía amar. Que confiara. Que siguiera. Daniela lloró hasta quedarse sin aliento. Y luego, respiró. Por primera vez, con paz. En esa noche extraña, con la carta en el regazo y Emma dormida al lado, Daniela volvió a orar. Pero esta vez no pidió nada. Solo agradeció. No sabía por qué. No tenía razones visibles. Pero sentía, con una certeza que no venía de ella, que algo estaba naciendo, justo en el corazón de su pérdida. Al día siguiente, volvió a la iglesia. No para buscar consuelo. Para ofrecerlo. Se sentó al lado de una mujer que lloraba en silencio. No habló mucho. Solo le tomó la mano. Y en ese gesto, supo, estaba empezando a sanar. Porque quien puede consolar, ha tocado fondo, y ha comenzado a subir. En uno de los encuentros semanales, el pastor habló de Nehemías. De cómo reconstruyó los muros de Jerusalén con los escombros de la destrucción. Daniela sintió que ese mensaje era para ella. No se trataba solo de sobrevivir. Era hora de reconstruir. De tomar los pedazos de su vida y edificar algo nuevo. Así nació una idea. Pequeña, frágil, casi ridícula. ¿Y si comenzaba un grupo para mujeres que también habían perdido? No tenía experiencia. Ni preparación. Pero tenía historia. Y a veces, un corazón roto es el mejor puente para alcanzar a otro. Habló con el pastor. Con otras mujeres. Al principio, solo asistieron 3. Pero eso no importaba. Porque en cada reunión, algo se abría. Una herida, una lágrima, una esperanza. Y Daniela, sin querer, se volvió testigo de cómo Dios trabaja en los lugares más rotos. No con magia, sino con presencia. Emma empezó a notar el cambio. Mami, ahora te ríes más, le dijo una noche. Daniela no sabía si reír o llorar. Acarició el rostro de su hija y pensó, tal vez no se trata de olvidar a Alejandro. Se trata de honrar su vida, viviendo la mía. Esa noche, antes de dormir, Daniela escribió en su diario, hoy no estoy completa. Pero tampoco estoy vacía. Estoy en camino. Y en este camino, he descubierto algo sagrado, el dolor no es el final. Es solo la tierra donde Dios planta su próxima promesa. El eco de una promesa. El grupo de mujeres fue creciendo. Cada historia que llegaba era un espejo y, al mismo tiempo, una llama. Había madres que habían perdido hijos, esposas que habían sido abandonadas, mujeres que cargaban culpas que no les pertenecían. Pero todas compartían algo, el anhelo silencioso de empezar otra vez. Daniela no era consejera ni psicóloga. Era simplemente una mujer rota que había decidido no esconder más sus cicatrices. Comenzó a leer la Biblia con otros ojos. Versículos que antes le parecían lejanos, ahora ardían con sentido. Uno en especial la acompañaba cada día, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21, 5. Con ese versículo en mente, se propuso transformar su propia casa.
No solo en un hogar para Emma, sino en un refugio para quemadas por la vida. Pintó las paredes. Cambió los muebles. No con lujo, más con intención. Cada rincón debía gritar, aquí hay vida. Aquí hay un nuevo comienzo. Una noche, después de una reunión intensa, una joven se acercó. Tenía los ojos hinchados y la voz temblorosa. ¿Cómo sabes que Dios todavía escucha?, preguntó. Daniela respiró profundo. No tenía una respuesta perfecta. Pero tomó las manos de la joven, las apretó con ternura, y susurró, porque estoy viva. Y eso ya es respuesta. En silencio, muchas comenzaron a traer algo para el grupo, una tarta casera, una flor del jardín, un verso escrito a mano. Y. Cada sencillo detalle creaba un tejido invisible de comunión. Ya no era solo un grupo. Era un santuario de nuevos comienzos. Pero no todo fue fácil. Hubo resistencia. Críticas veladas. Personas de su propia comunidad que juzgaban, debería esperar más, llorar más. Daniela escuchó, pero no dejó que eso la detuviera. Porque lo sabía, volver a empezar no es traicionar el pasado. Es fidelidad al futuro que Dios sigue escribiendo. Una mañana, mientras llevaba a Emma al colegio, Daniela se dio cuenta, ya no sentía el mismo peso en el pecho. No es que el dolor hubiera desaparecido. Pero ahora no la dominaba. Era como una piedra plana en el bolsillo, seguía ahí, pero no le dolía. El dolor se había convertido en parte de la historia, no en su final. Llegó una invitación inesperada, hablar en una conferencia de mujeres. Daniela se quedó helada. ¿Quién era ella para hablar en público? Pero algo en su interior, suave y firme como la voz de Dios, le dijo, habla. Porque no se trata de ti. Se trata de lo que he hecho en ti. Esa noche en el evento, cuando Daniela subió al escenario, miró a la multitud y sintió miedo, hasta que cruzó la mirada con una señora de la primera fila. Lloraba en silencio. Y en ese momento, Daniela lo supo, aunque solo fuera por esa mujer, habría merecido la pena. Y entonces empezó a contarlo. No la tragedia. Sino lo que vino después. Al final, se formó una cola. Abrazos. Testimonios. Semillas sembradas. Y Daniela se dio cuenta, no estamos llamados a comprender el sufrimiento. Estamos llamados a sembrar esperanza incluso dentro de él. Porque los verdaderos nuevos comienzos, empiezan cuando aceptamos que somos tierra fértil, incluso con grietas. Donde todo comienza otra vez. Días después del evento, Daniela recibió una llamada que le congeló el alma. Su madre había sufrido un derrame cerebral. En cuestión de horas, volvió a sentir ese vértigo que bien conocía, la vida tambaleando bajo sus pies. Tomó a Emma de la escuela y condujo durante horas hasta llegar al hospital de su ciudad natal. La sala de espera era un eco de otros tiempos. Mismo olor a desinfectante. Mismo sonido lejano de monitores. Pero esta vez, Daniela no estaba rota. Estaba entera, aunque temblando. Se acercó al lecho donde su madre yacía. La mujer fuerte que una vez la sostenía ahora parecía tan frágil como un suspiro. Mientras oraba en silencio, una enfermera se acercó. La reconoció del evento, usted fue la que habló el sábado, ¿verdad? Su historia me tocó más de lo que imagina. Daniela la miró, sorprendida por la coincidencia. O quizás no lo era. Dios tiene formas misteriosas de entrelazar historias cuando más lo necesitamos. Esa noche, sola en la habitación del hospital, Daniela abrió su cuaderno. Allí escribió una frase que no era suya, pero sentía como parte de su alma, el quebranto no me define. Me forma. Entendió, al fin, que cada pérdida en su vida había sido parte de un plan, no para destruirla, sino para hacerla capaz de amar más hondo. Los días siguientes fueron duros. Su madre no despertaba. Los médicos eran cautelosos. Emma preguntaba cosas que no podía responder. Pero Daniela ya no luchaba contra el silencio. Lo habitaba. Lo convertía en oración. En espera confiada. En un lugar donde Dios también hablaba, sin palabras. Una tarde, mientras le leía salmos en voz alta a su madre, vio un leve movimiento en su mano. Minúsculo. Pero real. Las lágrimas brotaron como un río. No sabía si era el inicio de una recuperación o solo un reflejo, pero no importaba. Para ella, era un susurro del cielo, sigo aquí. Semanas después, su madre empezó a hablar. Palabras lentas, confusas. Pero cargadas de ternura.
Agradeció a Daniela por no rendirse. Por cuidar. Por creer. Daniela entendió que, a veces, el mayor milagro no es la sanidad inmediata, sino el proceso que nos transforma en el camino. Al regresar a casa, Daniela se sentía distinta. Ya no cargaba una historia triste. Cargaba un testimonio vivo. No necesitaba gritarlo. Bastaba con vivirlo. Con abrir su puerta a otras. Con abrazar incluso cuando no había palabras. Con mostrar, sin decir, que Dios hace nuevas todas las cosas, incluso cuando parecen irreparables. El grupo creció. Ahora había mujeres que traían otras mujeres. Algunas traían hijos. Otras traían apenas silencio y ojos cansados. Pero todas encontraban allí un soplo de esperanza. Daniela ya no era la líder. Era solo una más, aprendiendo cada día a recomecar con humildad. Y así, un día cualquiera, mientras preparaba café para el grupo, Daniela sintió algo que no sentía hace mucho, alegría sin culpa. Rió. Lloró. Se miró al espejo y se vio hermosa. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había dejado de vivir en ruinas. Había reconstruido. Piedra por piedra. Lágrima por lágrima. Con la ayuda silenciosa de un Dios que jamás la soltó. Y Dios susurra entre los escombros. Hay finales que no se celebran con fuegos artificiales, sino con suspiros. Con silencios llenos. Con ojos que, por fin, miran hacia adelante. Así terminó el capítulo más oscuro de la vida de Daniela, no con respuestas, sino con paz. No con certezas, sino con fe. Y eso, fue suficiente. Porque entender que Dios no siempre impide que algo se rompa, pero siempre promete caminar entre los escombros con nosotros, fue lo que la salvó. No una fe de escapar, sino una fe de permanecer. Una fe que no gritaba, que abrazaba. Que reconstruía. Que decía, aquí estás. Vuelve a respirar. Hoy, Daniela no cuenta su historia como una herida abierta, sino como un faro. Un testimonio vivo de que los recomenzos más profundos nacen después de los terremotos del alma. Y si tú estás escuchando esto desde algún rincón del mundo, recuerda, aunque todo se derrumbe, Dios jamás deja de hablar.